Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Liqui Moly Molygen nueva generación 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Esta nueva gama de Liqui Moly, la Molygen nueva generación, tiene una característica muy peculiar y es que es de color verde. Hay que tener en cuenta que dentro de la gama Molygen nueva generación hay dos modelos de 5W30. Esta que vamos a analizar hoy, que es con bajo HTHS, un ILSA GF5, y hay otra versión denominada DPF, que es una CA-C2-C3 con un alto HTHS. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas. El fabricante declara que se trata de un aceite API SN Plus y cumple con la homologación ILSA GF5, con lo que su HTHS es igual o superior a 2,9. El fabricante indica que se puede utilizar en motores donde se requiera, por ejemplo, la norma Chrysler MS6395, motores Daihatsu, Ford, General Motors 6094, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki o Toyota, que son fabricantes para los que sus motores suelen recomendar aceites con un bajo HTHS. En cuanto a las propiedades físicas, indica que se trata de un 5W30, tiene una densidad a 15 grados de 0,850, parámetro que me parece bastante irrelevante, viscosidad cinemática 40 grados, 63,4, viscosidad cinemática 100 grados, 10,8, valores promedios comparados con otros 5W30 ahorradores de combustible. En cuanto a la viscosidad, 35 grados bajo cero, así como también 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W. El fabricante hace una somera referencia indicando que es inferior a 60.000 y 6.600, que son los límites máximos que impone la tabla SAE J300. En cuanto al índice de viscosidad, 162, valor promedio, HTHS, que es una viscosidad que se consigue sometiendo el aceite a alta carga y alta temperatura, indica que es igual o superior a 2,9, con lo que se trata de un aceite ahorrador de combustible. Punto de fluidez 42 grados bajo cero, valor promedio, porcentaje de evaporación NOAC 9,8, no es ni excesivamente alto ni excesivamente bajo. Aquí en el canal hemos visto algunos aceites también dentro de 5W30 en torno 6-7% aproximadamente, otros modelos también es cierto que hemos visto en torno a 10-11, 9,8 pues está ligeramente alto pero dentro de la media. Punto de combustión 224 grados, la verdad no es excesivamente alto, si bien es cierto que es similar a otros modelos que hemos visto, pero estaría en la parte baja de la tabla. Índice de base total, el TBN indica un valor 7,2, no destaca especialmente, no es de los más altos. Aquí en el canal hemos visto algunos modelos en torno a 12, 13, a falta de ver la concentración de aditivos detergentes y neutralizantes es un valor promedio. Concentración de cenizas 0,8, un buen valor. Con este dato podemos ya intuir que este aceite se puede utilizar en vehículos que van equipados con sistemas de posttratamiento de gases de PFFAP o SCR. Pese a que este aceite no homologa de manera oficial una norma CEA, casi se podría decir que es homólogo a una CA-C2. Y como último dato indica que su color es de color verde, la verdad un color muy característico. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como ficha de seguridad, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. En este documento como tal no esperéis que el fabricante nos diga la receta completa del aceite, ya que no es el cometido de este documento, pero sí que con ayuda de unos códigos CAS, CAS y nosotros que somos un poco zorricos, podemos descifrar algunos compuestos que se han utilizado sobre todo para la formulación de la base. En este caso indica un CAS 72623-67-1 con una concentración comprendida entre un 50 y un 60%, y ese CAS hace referencia a un aceite HC de base grupo 3. Los otros códigos CAS hacen referencia a algunos tipos de aditivos que se han utilizado para la formulación del aceite. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Empezamos con la viscosidad 40 grados, 61,7, viscosidad 100 grados, 10,60, un chirripiquitín por debajo de lo que indica el fabricante
fabricante, pero no hay mayor inconveniente, es bastante aproximado. Índice de viscosidad 163, ha dado un punto por encima de lo declarado por el fabricante, pero esto tampoco hay que tomarlo como una ventaja. Este tipo de índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados. Si estas no coinciden plenamente con lo declarado en la ficha técnica, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite en la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 6,96, prácticamente clavado a los 7,2 declarados por el fabricante, y en cuanto al TAN, que es la acidez, indica un valor 1,19, valor promedio comparado con otros aceites 5W30 que llevamos vistos. Aquí lo importante es que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme vaya envejeciendo el aceite, vaya acumulando suciedad y ácidos con el paso del tiempo y los kilómetros, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará el punto en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería uno de los puntos óptimos para cambiar el aceite. El TBN está directamente relacionado con la concentración de aditivos neutralizantes y detergentes, como puede ser el calcio o el magnesio. Se da la circunstancia de que los aceites mid-SAPS, o en este caso que podemos considerar prácticamente este aceite como mid-SAPS, ya que tiene una concentración de cenizas de 0,8, son los propios aditivos detergentes y neutralizantes los que se han reducido para mantener a rajatabla la concentración de cenizas. Y ya que estamos con la concentración de cenizas, como he comentado, 0,8 es un valor que, si bien este aceite no homologa de manera oficial ninguna norma C, sí que bien podría pasar sin problema por una CaC2. Punto de inflamación 238 grados, bastante por encima de los 224 declarados por el fabricante. Si bien es cierto que el método utilizado es distinto, el fabricante ha utilizado el ISO 3771, aquí en el laboratorio se ha utilizado el ASTM D92. No estoy muy seguro si el ISO que ha utilizado el fabricante es con la copa abierta o copa cerrada. Suele darse que la diferencia entre usar la copa abierta o la copa cerrada son unos 20 grados aproximadamente, 15-20 grados. Con todo y con ello, ahora sí, con el ASTM de 92, que es la copa abierta, 238 grados es un buen valor. La capacidad de bombeo no se ha medido, así tampoco el NOAC, podemos intuir que cumple los valores que indica el fabricante, y en cuanto al azufre, tan solo 0,168, creo que estamos delante de un nuevo récord en el canal. Muy posiblemente sea el aceite con menos concentración de azufre que llevamos visto hasta ahora. Si no es así, dejádmelo en los comentarios. Ahora que te pillo bastante concentrado, recordarte que si aún no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanilla y serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Empezamos con el paquete de aditivos molibdeno. Es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo, ligeramente el desgaste y así como también el sonido del motor. 155 ppm, es un buen valor. Recordad que hay aceites que ni siquiera utilizan este tipo de aditivos, en otros aceites hemos visto concentraciones de 80-90, 155 es un buen valor. Aunque también es cierto, y lo tengo que indicar, que hemos visto otros tipos de fabricantes con otro paquete de aditivos que han utilizado concentraciones de 250, 300, 500, 800, 1000, pero para un uso civil 155 está bastante bien. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, aditivo antidesgaste y antioxidante. El fósforo lleva tan solo 569, es relativamente bajo comparado con otros 5W30 que llevamos visto hasta ahora en el canal. Es posible, bueno, posible no, seguro, que debido a esta reducción de fósforo la concentración de azufre y cenizas también es reducida. En cuanto al zinc, sí que lleva a 714 ppm, es una concentración promedia comparados con otros 5W30. Boro, 94 ppm, relativamente elevado. En este caso está haciendo función de dispersante. Magnesio, aditivo neutralizante y detergente, lleva 9, eso es menos que homeopático. Y en cuanto al calcio, lleva una concentración de 1873. Recordad, el calcio hace función de neutralizante y detergente, es un valor promedio que suelen llevar los aceites mid-SAPS. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, aquí sí se ha utilizado 117. Es muy raro ver este tipo de aditivos en los aceites, normalmente lo hemos visto en algunos modelos gama alta de Ravenol. Hace función antidesgaste y antioxidante y tiene la peculiaridad que trabaja bien sobre todo a altas temperaturas, a partir de los 140 grados. Si bien la temperatura media de trabajo de un motor está en torno a los 90 a 100 grados aproximadamente, recordad que internamente hay partes que están a elevadas temperaturas, como puede ser el eje del
turbo, donde el aceite pasa momentáneamente a cerca de 1000 grados. Titanio no se ha utilizado, es común verlo en algunos modelos de Castrol Edge titanio, y el parámetro de oxidación indica un valor 6,9. Con esto, directa e indirectamente, podemos intuir que para la formulación de la base de este aceite no se ha utilizado éster. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos ver qué tipo de compuestos se han utilizado para la formulación de la base del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a tener en cuenta es la cresta que se forma en torno a 1750, está realmente bajo, unido al parámetro de oxidación de tan solo 6,9. En este aceite no se ha utilizado éster perteneciente a la base grupo 5, y en cuanto a la siguiente cresta, también muy a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está clavada alineada con el 1, señal de que en este aceite la base predominante ha sido base HC perteneciente al grupo 3. Bien, y paso al apartado de las conclusiones finales. Puntos a destacar: el paquete de aditivos bastante completito, si bien es cierto el fósforo se ha reducido demasiado desde mi punto de vista, aunque se ha compensado con el uso del wolframio, que es muy raro verlo en aceites de este tipo. Las características técnicas son muy fieles a lo que indica el fabricante, tiene baja concentración de ceniza y sobre todo de azufre. Prácticamente este aceite pasa por una CaC2, y en cuanto a la base, que es de donde cogea este aceite, se ha utilizado una base HC que es bastante común. En cuanto al tema precio, he estado mirando tanto tienda oficial de Liquimoli así como tiendas tipo Amazon o eBay, y dependiendo de si encuentras envase de 4 litros o 5 litros, el precio que he visto está en torno a los 48 y los 60 euros. Desde mi punto de vista, para un aceite base HC lo veo caro. Por ese mismo rango de precio hay alternativas con alta concentración de PA o incluso éster. Desde mi punto de vista, el precio de este aceite le sobran entre 15 y 20 euricos. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No quiero irme, como siempre, sin recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram. En la descripción te dejo el enlace, es completamente público, puedes entrar para hablar de cualquier tema relacionado con el mundo del aceite del motor, recambios, repuestos, ofertas de tiendas, organizaremos alguna compra conjunta, etc. No olvides compartir este vídeo con algún amigo que tienes, seguro, familiar, compañero de trabajo, también aficionado al mundo del motor. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir y estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.